esta mañana. Gracias porque tú infundes aliento a nuestro corazón. Gracias porque tú atiendes a nuestro clamor, Señor. Gracias porque tú estás con el huérfano y con la viuda. Gracias porque tú defiendes al extranjero, Señor. Gracias porque en tu mano poderosa sostienes toda la tierra. Con tu mano poderosa la sostienes, Señor. Gracias porque no hay nada que impida, Señor, tu poder y tu gloria. Porque podemos establecer tu presencia en medio de nosotros, Señor amado. Por eso nosotros, los hombres, oramos a ti. Aquí estamos estas familias orando a ti, Señor, porque sabemos primero que eres real, porque sabemos que vives y reinas para siempre, porque sabemos que tú no cambias, que estás ahí todo el tiempo, Señor. Tú oyes el clamor de tus hijos, tú oyes la oración de tus hijos, tú respondes a la oración de tus hijos, Señor. Señor Santo, reina, por favor, reina en medio de nosotros, ministra en medio de nosotros. Amado Jesús, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por ayudarnos a orar. Gracias por esta semana, Señor. Ponemos este fin de semana en tus manos, Señor. Pon ánimo pronto. Levanta a tus hijos, que corran, Señor amado, a tu casa y se unan con los santos a adorar y a exaltar tu nombre, Señor. Quita todo distracción, quita todo impedimento en el nombre de Jesús. Señor, te alabo, te bendigo y te doy gracias esta mañana en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Estaba pensando que estamos leyendo estas cartas que el apóstol Pablo le escribió a las iglesias y hoy en específico, o en estos días en específico, hemos estado hablando acerca de la carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y me ponía yo a pensar cómo en esa época la iglesia, que acababa de vivir un avivamiento, porque era un avivamiento poderoso que la iglesia estaba viviendo, y fácilmente, como dijo en algún momento, algo les fascinó, y es que el mundo empezó a permear la iglesia. La gente venía, escuchaba, experimentaba, inclusive el Espíritu Santo ya estaba ministrando en las personas de manera individual, pero no estaban dispuestos a abandonar sus costumbres sexuales, su infidelidad, sus situaciones en su vida sexual. Y yo conozco gente que le dice al Señor, Señor, mire, yo te amo tanto, pero en mi vida sexual mando yo. Yo conozco gente que le dice, Señor, yo te amo tanto, pero en mi bolsillo mando yo. E inclusive hay gente que me ha dicho a mí, mire, pastor, los hijos los crío yo. Y sabe, ese es un error gravísimo de orgullo, de no entender ni comprender cómo funciona el reino de Dios. Y le decimos a él que venga su reino sobre nosotros. Pero queremos los beneficios de ser amigos de un rey, pero se nos olvida que él no solamente es rey, él es
Señor. Y la palabra Señor quiere decir, Él es el que manda. Él es el que pone sus leyes en nuestros corazones. Y Él desea que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Así que estamos hablando de esta carta que le escribía el apóstol Pablo a la iglesia. Y les estaba diciendo, mire, yo les traigo un mensaje que no es humano. No voy a decirles un mensaje como lo que hablan los griegos, con mm, palabras bonitas y llenas de filosofía. No, este evangelio que yo predico es poder de Dios para salvación y vida eterna. Y les está explicando que ellos puedan comprender que al recibir al Señor recibieron al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada creyente? Y ayer quedamos en que el Espíritu Santo nos enseña. Y vamos a retomarlo allí, por favor. Capítulo 2, versículo 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, otra de las cosas que el Señor nos recuerda es que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Es el que nos recuerda todo lo que el Señor nos ha dicho. Pero si no sabemos ni siquiera lo que Él nos ha dicho, ¿cómo nos va a recordar? Es por eso que me encanta ver cómo escriben las palabras y no lo que yo estoy diciendo, sino lo que el Señor te va diciendo. Porque necesitamos escribir y acordarnos y Él nos guía a toda verdad. ¿Por qué? Me acuerdo tanto de un querido amigo profeta que teníamos, que ya está en la presencia del Señor. Cada vez que Él daba una palabra, Él decía, bueno, grábenla o escríbanla. ¿Por qué? Porque cuando usted la graba o la escribe, eso queda como un documento legal. Entonces usted y yo tenemos que hacer escribir la palabra que el Señor nos ha dado. Pero no solamente escribirla en una libreta, hay que decirle al Espíritu Santo, escriba sus leyes en mi corazón, para que yo no olvide los dichos de tu boca. Alabado el nombre del Señor. La palabra de Dios es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está su dirección. Y Él no solamente da pensamientos, sino sus palabras son específicas para cada uno de nosotros. Así que por sus palabras es que nosotros vivimos. Y estábamos diciendo que el cristiano debe aprender el vocabulario cristiano, que nos debemos familiarizar, alabado el nombre del Señor. ¿Sabe? A mí la palabra me entusiasma mucho, me emociona. Primero porque yo he experimentado realmente que es poder de Dios. Mire, la Biblia habla y el Espíritu Santo actúa y nos revela hasta lo más profundo del Señor. Yo me he encontrado con personas que a veces su rostro hasta lo he olvidado. Y me he encontrado con personas que dicen, pastor, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Sí, Dios lo bendiga. Pastor, acuérdese, usted me dio una palabra y desde ese día que me dio la palabra, mire, yo ordené mi vida. Venga, le presento a mi esposa y yo todavía en mi mente estoy diciendo, pero ¿quién es este? ¿Qué palabra le habré dado yo? ¿Qué sería? No, no, ¿sabe? La palabra tiene poder
Y si fueran nuestras palabras, pues nuestras palabras no hacen nada, ninguna diferencia. Pero cuando es la palabra del Señor, esta tiene poder. Entonces ese poder tiene que actuar primero en usted para que cuando usted le enseñe, también produzca y salga con poder y poder de Dios. Vamos al capítulo 2, verso 10, 14 al verso 16 de Primera de Corintios. Dice la Escritura: pero un hombre natural o el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice? Tenemos la mente de Cristo. Aquí, ayer veíamos una persona llamada espiritual. Es porque el Espíritu de Dios mora en ella. Y lo que es del Espíritu se lo revela mi espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en esa persona. Pero una persona normalita, natural, pues si no tiene el Espíritu de Dios, pues no entiende las cosas del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al 4, hablábamos de esa tercera persona, la persona carnal. Ahí no lo habla en Primera de Corintios 3, del 1 al 4. Mire lo que dice. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Cómo sé que hay carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? Andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? ¿Eso qué quiere decir? Que el creyente inmaduro, el que permanece en un nivel infantil, es aquel que no se alimenta de la palabra, sino que simplemente le gusta lo bonito, tan bonito que cantan, tan bonita que exponen la palabra, tan bonito y tan bonito, pero todavía no come nada sólido, no se alimenta de la palabra. Y la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Y el oír es creer, no solamente oír, creer la palabra de Dios. Y si una persona no se alimenta de la palabra de Dios, no cree, no puede creer. Todos nosotros en algún momento fuimos personas naturales, solamente entendiendo las cosas en lo natural, queriendo entender todo en lo natural. Pero cuando el Espíritu Santo entró y le dimos el lugar al Espíritu Santo y le permitimos ministrar a nuestra vida, entonces nos pasó de un plano natural a vivir en un ámbito espiritual. Bueno, entonces tuvimos que hacer ¿qué? Creer. Tuvimos que caminar en esto. Pero el creyente, escuche esto, debe madurar día tras día. Debe recibir la dirección del Espíritu Santo día tras día. ¿Cuáles serán una de las señales de madurez? ¿Cómo sabemos que una persona ha ido madurando? Porque lo primero que se le aumenta o se le nota a una persona es que tiene discernimiento.
tiene la habilidad para penetrar por debajo de la superficie de la vida y ver las cosas realmente como son. Entonces no mira solo lo que tiene delante de los ojos, sino mira más allá. Las personas que no son espirituales, dice la Biblia, que andan por la vista. Y en realidad, ¿qué pasa? No ven nada. ¿Por qué? Porque ven solo lo que está a sus ojos. Pero una persona espiritual tiene discernimiento, ve más allá. El Espíritu Santo le enseña las intenciones del corazón aún de los hombres. Sí, por eso una persona que no es espiritual, la Biblia le compara con un ciego. Y no es que no vea nada en lo natural, más bien, solo ve en lo natural. En lo espiritual no ve nada. Entonces, cuando coge un versículo bíblico, lo quiere entender con su mente natural. Cuando escucha una prédica, lo quiere entender con su mente natural. Pero el que es espiritual puede ver lo espiritual que hay detrás. ¿Qué espiritualmente hay allí? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿O qué de eso es obra del enemigo? Por eso, el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia y le está diciendo, mire, una iglesia sana es una iglesia que no está solamente mirando en lo natural, ya pasó del mundo natural y tiene que ir viendo las cosas en el mundo espiritual. Un cristiano que está maduro cree en su discernimiento espiritual y desarrolla la habilidad con la ayuda del Espíritu Santo de entender más y más la voluntad y la mente de Dios. Entonces no se queda sufriendo por los hechos naturales, sino que empieza a estar atento, bueno, espiritualmente, ¿qué me quieres enseñar? ¿Hacia dónde quieres que yo vea? Los corintios carecían de este discernimiento. Esta iglesia era ignorante en lo espiritual. Escuche, tener la mente de Cristo tampoco significa que vamos a ser infalibles y que no vamos a cometer ningún error y que no vamos a tener ninguna dificultad. No. Ahora, tener la mente de Cristo tampoco quiere decir que vamos a tomar el papel de Dios, porque la Biblia dice que nadie instruye a Dios. Ahora, por eso el apóstol Pablo toma este pasaje de Isaías 40:13 y dice, ¿quién enseñó al Señor? ¿O quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? Nadie. Ahora, quiero que vayan también a Romanos capítulo 11, verso 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Repito, porque de él, por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tener la mente de Cristo significa ver la vida desde el punto de vista del Señor, teniendo en cuenta que sus valores y sus deseos. Entonces, cuando yo tengo la mente de Cristo, yo voy a mirar las cosas desde el punto de vista de Él. ¿Qué haría el Señor? ¿Qué diría el Señor?
Esto está dentro de los valores del Señor. Esto está dentro de los deseos del Señor. Esa es nuestra manera. Significa pensar los pensamientos de Dios y no pensar de la manera que piensa el mundo. No, ¿cómo pensaría Dios? ¿Cómo hablaría Dios? Pero es que hay personas que ven a Dios y dicen, "No, es que Él es puro amor, Él es solo amor". No, pero también es fuego consumidor. Claro, Él no es solamente en besitos y abrazos. No, es que nos han vendido al niño Dios del pesebre, al que le cantan la nanita nana. No, el niño creció y ahora es el Señor. El Señor. Amén. Las personas que no son salvas no entienden a los creyentes. ¿Por qué? Porque viven en dos mundos diferentes. Entonces, una persona que no es, que vive en lo natural, vamos a decirlo así mejor, ve a un cristiano y dice, ay no, pero qué aburrido, ay no, qué aburridores son ustedes. No, 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 yo no entiendo cómo es usted. No, 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 y no me va a entender. Porque usted vive en el mundo natural y nosotros, no porque seamos muy lindas, el Señor mismo nos trasladó del mundo natural al mundo espiritual. El creyente sí, sí puede entender al que no es salvo. A la persona natural sí lo puede entender, porque en otro tiempo nosotros vivíamos así. Entonces usted no va a estar con el dedo acusador acusando al que no es salvo o al que vive su vida natural para que vivan espiritualmente, ¿no? Es que él está en otro mundo, él está en otro reino. Entonces lo que yo tengo que hacer es orar para que el Señor se compadezca de esa persona, se le revele y lo pase del mundo, del reino donde está, a un reino mejor, al reino de Dios. Ese versículo 15 nos sugiere que la persona que no es salva no pueda señalar tampoco los errores de las personas no creyentes. Casi siempre ellos están pendientes de lo que hace un cristiano. ¿Sabe? Pero realmente el hombre natural no va a poder comprender realmente lo que es ser espiritual. Este pasaje cuando dice que nadie puede juzgar a una persona espiritual, el término nadie incluye a los demás creyentes y no que yo me sepa todo. No, debemos tener cuidado de convertirnos también en dictadores. Nadie nos puede decir nada, no. Estamos hablando que si usted camina en el mundo espiritual y usted entiende el mundo espiritual y usted entiende lo que el Señor ha dicho, escúcheme, nadie podrá mover su fe. No tenemos que enseñorearnos los unos a los otros. Pero sí tenemos que estar seguros que es el Espíritu de Dios el que está ministrando nuestra vida. ¿Qué estaba pasando con los creyentes de la iglesia de Corinto? Estaban tan envueltos en los dones del Espíritu que descuidaron los misterios básicos del mismo. Y era colocar el énfasis en el Espíritu Santo. Estaban descuidando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Recuerde que en la iglesia de Corintio, su base son los milagros. Ellos ven milagros, ellos ven sanidades, ellos ven la obra del Espíritu, pero no están siendo dirigidos por el Espíritu. Entonces descuidan las instrucciones del Espíritu. Y nosotros podemos caminar en las obras del Espíritu, pero no en la dirección del Espíritu. Ahora, es por eso que usted y yo tenemos que ser bien equilibrados. Y ese equilibrio solamente viene a través de una comunión diaria con el Señor, una comunión diaria con el Espíritu Santo. Nosotros amamos a la palabra, caminamos en ella,
amamos al Espíritu Santo, caminamos en dirección de ella, pero siempre buscando que el equilibrio sea Cristo. Benditos son todos los que entienden y participan del consejo del Señor. Cada día, en cada momento, tenemos que decirle al Señor, traiga dirección, endereza nuestros pasos, porque queremos caminar de acuerdo a su voluntad. Nos pudo haber fascinado cosas. Ahora en estos tiempos, y en cualquier tiempo, pero digamos que en estos tiempos, porque hay más celebraciones, porque hay más invitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Usted, recuerde, usted es un hombre espiritual. Y como un hombre espiritual, si lo invitan a una salida de su trabajo, de su escuela, de su universidad, no se trata de decir no, se trata de ir y ser luz y mirar cómo usted puede ser un canal de bendición. Eso sí, siempre dándole la gloria al Señor, porque todas las cosas son hechas en Él, por Él y para Él. Y todo es para darle la gloria y la alabanza al Señor. Este fin de semana yo le invito a que se congregue. Veo con mucha alegría muchos nombres aquí. Pero, por ejemplo, en Armenia solo veo los nombres, los punticos negros y no los veo ni el domingo. Vengan a la casa de Dios. Invito a los que viven en otros países. Busque su iglesia, sea fiel al Señor. Vaya, alabe a Dios. Lleven invitados. Revelen que esta palabra está haciendo algo en sus vidas. Porque si no estaríamos perdiendo el tiempo. Así que oremos. Espíritu Santo, por favor, Señor, enséñanos, llévanos a madurar, a crecer, ayúdanos a discernir los tiempos, a discernir los corazones, a discernir las intenciones, Señor, a discernir primero mi corazón para poder discernir lo que está alrededor nuestro, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias por cada iglesia aquí representada, Señor. Señor, desde ya te damos gracias por lo que vas a hacer este fin de semana, Señor. Trae los del norte, los del sur, los del oriente, los del occidente, todos los que han de ser salvos, Señor. Aquí hay 85 pantallas, Señor. Yo proclamo 85 familias que diremos a la casa del Señor vamos y allí le glorificamos y damos honor al Señor para la gloria de su nombre. Amén. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. El Señor les guarde a todos. Bendiciones.